En 2018 nosotros pedimos un endeudamiento bancario muy grande para, comprar, facturar y tal y demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, compramos mal. Es verdad que empiezas a trabajar más desde el miedo, empiezas a decir: "Tío, tiene que salir este proyecto, no porque me hace ilusión, sino porque es que necesitamos la pasta". La financiación te obliga a dar un volumen que para conseguir ese volumen necesitas una estructura, porque no lo puedes hacer tú por arte de magia. Entonces, claro, encontrar a gente que haya pasado por lo mismo o que esté pasando por lo mismo es muy difícil porque nadie lo cuenta. Marketing for E-Commerce Podcast con Rubén Bastón. Marketing for e-commerce, learn with us, come learn with us, come to learn with us. Hola marketer, hace 2 años y medio, en el programa 263, por si quieres ir a buscarlo, entrevistamos a Gloria Gubianas para que nos contase cómo estaba gestionando el crecimiento de Emper, un proyecto muy enraizado en valores, con un proceso de producción responsable, tradicional en Nepal. Pero la cosa no fue bien. A mediados de 2025 entraron en concurso de acreedores. La marca ha sido subastada, continúa viva, aunque en manos de nuevos propietarios. Y esto nos pareció una oportunidad magnífica para tratar de hacer cierta autopsia del proyecto. Porque es algo muy común la queja de que solo se sabe de las cosas cuando van o cuando aparentan ir bien y que se sacan muchos aprendizajes de los fail studies, de analizar qué fue lo que se hizo mal para tratar de no caer ella misma y otros, los que escuchen, en el mismo error. Así que se viene entrevista intensa. Vamos a aprender, vamos a escuchar, hablar de problemas entre socios, de endeudamiento excesivo, de malas decisiones de compra, de una mala selección de inversores. Desde aquí, mi agradecimiento a Gloria por su honestidad y su generosidad en la explicación de lo que estoy seguro que sacarás muchos aprendizajes. Vamos con ello. Pero antes... En el sector e-commerce hay muchas cosas aún que mejorar y sin duda uno de los puntos calientes es el momento de entrega. Como sector necesitamos empujar las entregas en puntos de conveniencia. Por eso iniciativas como las de nuestro querido patrocinador CTT Express, de contar con más de 23.000 puntos de conveniencia en toda la península, tanto para recogidas como para devoluciones, son clave. También cuentan además con Loki, un sistema de taquillas inteligentes que pusieron en marcha en 2025 en Portugal y que estará operativa en España a lo largo de este año. Así, el destinatario es el que escoge dónde y cuándo recoge el pedido, cerca de casa, porque hay muchos puntos, mucha polinización y con horarios muy amplios. Reducimos incidencias, cabreos, reintentos, clientes más felices, menos pérdidas de tiempo en entrega e incluso menos contaminación. Infórmate de todas las opciones que CTT Express tiene para ti en cttexpress.com. Marketing for e-commerce, learn with us, come learn with us, come to learn with us. Gloria Gubianas, muy buenas. Muy buenas, buenos días. Bienvenida de nuevo al podcast. Fue como hace 2 años la vez que habíamos hablado y en aquel momento era para conocer Emper, que era proyectos muy centrado en temas de valores, que traía o trae sus cosas de, creo que era del Tíbet, si no recuerdo mal. Nepal, Nepal, bien, al lado. al lado ya. Eh, sí es cierto que desde estos 2 años hasta aquí, en plan, hemos visto, ¿no? En plan, que ha pasado por momentos delicados, por decirlo así. ¿Nos cuentas un poco qué ha pasado desde estos 2 años que hablamos hasta ahora? Bueno, pues, yo creo que hablamos igual cuando terminamos, una ronda de inversión grande o estábamos haciendo una ronda de inversión grande, puede ser. Y, nada, pues desde entonces a ahora un poco hemos tenido varios, bueno, pues como en general todas las empresas, pues, varias dificultades o varios momentos, ¿no? En primer lugar, nosotros éramos 2 socios y hubo un momento en el que, nos separamos, digamos, entonces me quedé Mm. yo sola como socia fundadora, teniendo los inversores, pero bueno, como socia fundadora. Y luego, por otro lado, pues bueno, abrimos una submarca que era para merchandising para empresas y bueno, y poco a poco, pues seguíamos un poco combatiendo, digamos, el crecimiento que queríamos esperar. em, hasta principios, o sea, hasta el cierre, digamos, del 2024 y el planteamiento del 2025 que, bueno, un poco por, la estructura financiera que teníamos a nivel de endeudamiento y los resultados que habíamos tenido en el 2024,
pues decidimos cerrar. También, bueno, o sea, lo que implicaba era hacer otra ronda de financiación, eh, que iba un poco, pues, ¿no? Porque con el endeudamiento o sea, con el cash flow que generaba Hemper, no éramos capaces de pagar el endeudamiento. Entonces, bueno, un poco con esto más, bueno, los 10 años ya de empresa que llevábamos y que veíamos, ¿no? Que al final no estábamos teniendo la atracción esperada, cuando habíamos hecho, pues, nuestros planes económicos desde el inicio y demás, Mm, pues decidimos como parar, porque, entre otras cosas, era ya como, ¿no? Pues, levantar una ronda de financiación para pagar ese endeudamiento y, por otro lado, que se podía levantar, pero yo personalmente tampoco quería pasar por el proceso que es, levantar una ronda a nivel personal y profesional de desgaste, ya. supone para el emprendedor. Entonces, un Porque poco eso. esa ronda grande que comentabas de hace 2 años, ¿de cuánto fue? De 700 y pico, casi Y en millón. aquel momento, ¿qué estaba pensado eh, para financiar, crecimiento, internacionalización o cuál era el fin? Ujú. Sí, ¿O crecimiento ya era pensando internacional. en diluir un poco la deuda o pagar ese problema que teníais con deuda? No, la verdad es que no, o sea, y ese fue uno de los ese fue un error también, o sea, un poco lo que queríamos era, o sea, fue todo o sea, como hicimos diferentes canales de venta, o sea, nosotros empezamos por el e-commerce y entonces, Mm, durante el COVID o sea, digamos como que desde el 2019 al 2021 un poco lo que hicimos fue, testar nuevos canales, y entonces cuando teníamos ya esos canales testados que podían funcionar y tal, levantamos esa ronda para, poner como digamos una parte comercial agresiva y hacer grandes esos canales que implícitamente pues también incluían, por decirlo de alguna manera, la internacionalización. O sea, la idea era también gracias a esos canales, empezar con la internacionalización de la empresa. mm, Pero bueno, pues, un poco lo que nos dimos cuenta era que el crecimiento que nos exigía, o sea, también el crecimiento que no el crecimiento que nos exigía la ronda, el ritmo que nos exigía la ronda, nuestro proyecto no era capaz de responder a esa agresividad, por decirlo de alguna manera. Por un lado, por la parte de Nepal, del proyecto en Nepal, ¿no? Y de la complejidad que tenía nuestra cadena de mm. producción, y por otro lado también, así muy transparentemente, que nosotros como gestores, creo que no estábamos o sea, ahora viéndolo, ¿no?, con perspectiva, no teníamos las herramientas como para hacerlo, ¿sabes? No estábamos del todo preparados o no nos lo acabamos de creer. Bueno, como un poco mezcla de todo, ¿no? Visto en perspectiva, ¿no? Al final esto para mí es interesante y te agradezco muchísimo que te animases porque muchas veces se nos demanda ese tipo de conversaciones, ¿no? Es decir, que estamos muy acostumbrados a ver casos de éxito maravillosos que Sí, crecen infinitamente, pero no tanto el poder analizar casos que no fueron bien y poder echar la vista atrás y analizar en qué momento se desviaron, ¿no? Es decir, con esta perspectiva de dónde sí. creemos que pudo estar el problema. Eh, Sí, Visto o en sea, yo creo que no es perspectiva. un momento, creo que no es un momento, o sea, creo que va más de, pues, ciertas decisiones que vas tomando y que después con perspectiva ves como que igual no eran o sea, que en ese momento dices: "Bueno, pues era lo que mejor, la decisión que mejor os sabía tomar", o sea, muy desde el reconciliamiento, ¿no?, contigo Sí, misma de, bueno, en ese momento era lo que creía que era lo mejor con las herramientas y la información que tenía, pero ahora veo que no, ¿sabes? Lo que pasa que tampoco como de fustigarse en plan de aquí la cagué tal, sino como decir, vale, como que en ese momento era lo que consideré que era lo mejor o era la vía de escape que tenía, mm, y al final pues, lo hice lo mejor que pude, pero ahora veo que este camino no se debería haber tomado, ¿sabes? es decir, visto en perspectiva, ¿crees que podría haber sido mejor solución no haber tenido esa ronda? No, no porque no teníamos liquidez en ese momento ya o sea, para mí, un Sin problema, la pero ronda, claro, habría que haber cerrado ya en aquel momento. eso es, eso es. Lo que pasa que, o sea, yo creo que es que aquí al final lo veo con perspectiva, pero claro, en ese momento también dices, bueno, pues es que igual Hemper no habría llegado donde estaba. O sea, Claro. para mí todo se remonta a un origen que es que en 2018 nosotros tuvimos un endeudamiento bancario muy grande para, comprar, facturar y tal, y demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, compramos mal, porque no sabíamos, o sea, no sabíamos comprar y en ese momento compramos mal. Entonces, ¿qué pasa? Que es que a partir de ahí ya empezamos como
a requerir para pagar ese endeudamiento un volumen y un crecimiento muy grande. Entonces, eso fue lo que empezamos a hacer, ¿no? Pues en vez de hacerlo más modo hormiguita, empezar a hacerlo muy grande. Que claro, el hacerlo muy grande también nos ha llevado a donde Hemper se ha posicionado, ¿sabes? Que es lo que te digo, que a nivel económico igual fue una decisión, por decirlo de alguna manera, o a nivel empresarial, fue una decisión no muy inteligente como a nivel financiero técnicamente, pero luego a nivel repercusión nos ha llevado donde nos ha llevado, porque gracias a que teníamos, digamos, esa financiación, pudimos posicionar la marca donde la posicionábamos y pudimos llegar bueno, pues a sitios donde igual, si estás más en el modo hormiguita, no llegas, ¿sabes? Entonces, es como una especie de dicotomía, pero bueno, es verdad, pues, pero fue así, ¿sabes? Entonces, como que a nivel financiero ese endeudamiento o se debería de haber, solucionado antes o ver de qué manera tal, o, haberlo cogido en menor medida y hacerlo como todo más poco a poco, ¿sabes? O sea, yo creo Mm. que nos pusimos en una estructura financiera demasiado ambiciosa para luego lo que fuimos capaces de generar al nivel volumen. Porque ese Ya. endeudamiento, ¿de cuánto fue en aquel momento? El endeudamiento, la deuda que cogimos, en torno a 300.000. Entre líneas de circulante, préstamos y tal, sí, fue una barbaridad y lo teníamos avalado a nivel personal, que para mí aquí entra Wow. otra de las variables. Claro, es que son muchas variables, ¿sabes? Pero para mí aquí entra otra de las variables que creo que ya, o sea, Hemper al principio lo trabajábamos un montón desde la ilusión, ¿sabes? Mm. Sí, desde la ilusión, desde el hacer las cosas porque nos gustaban, por disfrute y tal, a de repente, ¿no? Como que se te cambian las tornas y de hacerlo porque tienes como que pagar, un dinero, ¿sabes? Entonces, al final, yo creo que esto en nuestro ¿no? Como que a nivel personal a nosotros en nuestro performance también como, pues bueno, como directivos, como emprendedores y como tal, o sea, también afecta, porque Ya. empiezas a hacer ya, ¿no? Esto de lo típico del miedo y la abundancia, empiezas a trabajar, pues, que yo tampoco soy súper así y tal, pero es verdad que empiezas a trabajar más desde el miedo, empiezas a decir: "Tío, tiene que salir este proyecto", no porque me hace ilusión, sino porque es que necesitamos la pasta, ¿sabes? Entonces, creo que ahí también el trabajar desde un lado, desde la ilusión versus trabajar desde el lo tengo que cerrar sí o sí, bueno, por un lado te pone las pilas porque al final consigues cerrar más cosas, pero por otro lado también o sea, como que la gestión emocional te quema muchísimo más, ¿sabes? Entonces, pues igual no Que eres ya no se disfruta tanto, se sufre más, ¿no? ujú, sí, Entonces, viéndolo en perspectiva, sería, okey, nacemos orgánico, cuando de algún modo pensamos en escalarlo, necesitamos comprar más producto y pensar en invertir en marketing, y se accede a la deuda bancaria, ahí, se acceden a esos 300.000 que parece maravilloso, guau, cuánto hemos conseguido, pero en el fondo es, avalado personalmente, por eso se ujú, consigue probablemente tanto, y genera ya la presión de necesitas, crecer mucho para conseguir e ir pagando esta deuda. claro. O sea, ya partes de una base de decir, vale, ya no podemos conformarnos con ser, los fundadores y ya, o sea, también a nivel equipo, ¿no? O sea, o de estar facturando X, sino que, esto ya, o sea, hay que hacer un volumen mucho más grande de lo que hacemos, ¿no? Entonces creo, o sea, mucho más grande de lo que podríamos hacer como solos, ¿no? Entonces bueno, pues te vas liando la manta a la cabeza, ¿no? Pues vas poniendo equipo, vas, haciendo, ¿sabes? O sea, como que las expectativas, o sea, ya pones ya toda la carne en el asador, que es lo que te decía, ¿eh? Que yo no sé si no lo hubiéramos hecho así, igual nos habríamos quedado en una marquita súper pequeña que no habría, ¿sabes? Que no habría sido referente, no habríamos conseguido Mm. hacer las colaboraciones, tan grandes que hicimos o ¿sabes? O sea, como que llegar hasta donde llegamos, igual nos hubiéramos quedado, o sea, fue otro camino con el que aprendimos mucho, pero que eso, que si lo ves en perspectiva dices: "Es que ya llevábamos una bola de nieve, muy grande que igual no, pues pues se podía solucionar, pero las posibilidades eran un 10%". Nosotros apostamos a esas posibilidades a ver si podíamos a muerte y hasta que el día que dijimos: "Mira, ya está", ¿sabes? En plan, Mm. ya esto nos ha llevado hasta aquí, hemos conseguido un montón de cosas, pero llega un punto en el que, pues, ya no podemos más, ¿sabes? O sea, como que sigue ahí ese 10% de posibilidades de poder solucionarlo, pero Ya. tiene un coste personal
un coste personal, económico también, por supuesto, con el que no queremos seguir, con el que no queremos pagar, ¿sabes? Claro, es complicado porque al final, nunca habrá es decir, nunca se podrá saber qué habría pasado con otros caminos, ¿no? Pero buscando Claro, un poco la autopsia, ¿no? Del asunto, eh, sí, entiendo luego que en también hay aquel mil, momento mil cuando se cosas que buscaba no la deuda, ¿no? controlas. O sea, también hay mil Ujú, cosas que no controlas. Yo siempre digo también que nosotros, cuando empezamos, vendíamos solos, ¿sabes? En plan, mm, solos. Como que era para nosotros era muy fácil la venta y no fuimos conscientes hasta después que sí que hubo un cambio. O sea, después del COVID hubo un cambio en el mercado a nivel de mm, los productos sostenibles, porque, pues uno, porque todo el mundo ya era sostenible, salió muchísima más competencia, y dos, porque el mercado en sí dejó de apostar tanto como por productos y más por experiencias. O sea, se ha visto en los números en, pues, cómo han crecido las agencias de viajes, el sector viaje, cómo ha crecido el sector restauración. Entonces, y hemos visto que el sector del retail ha sufrido mucho. Entonces, que mm, realmente también, o sea, aquí ha habido ciertos factores externos que son incontrolables por cualquiera de nosotros, que también han afectado, ¿sabes? Entonces, también ahí hay una parte de decir, de soltar también un poco, de decir, bueno, pues es que también el mercado ha respondido de otra manera, y los datos están ahí, y también las evidencias están ahí de todas las empresas de sostenibilidad, tema sostenible, que han cerrado este año, ¿sabes? O sea, como que es algo alarmante también por el otro lado, porque dices: "Joder, ¿qué estamos haciendo mal como sociedad para que esta gente que ha puesto tanta energía y que se había puesto tanta esperanza en una alternativa, ¿no? Al textil de una manera más responsable, no está funcionando?". mm. Entonces, que pues también un poco cuestionarnos como, bueno, pues también como sociedad y demás, que por qué, ¿no? Pues, por qué estamos apostando y por qué no, porque sí. A este tema volveremos seguro, al tema de la sostenibilidad. Estoy anclado en ese momento, como emprendedora apostamos por la financiación, ¿no? Porque Ajá, sí, probablemente en aquel momento, igual había un punto de sin esto tampoco podemos crecer, ¿no? Es decir, en aquel momento era necesito comprar el producto, necesito esta financiación, que a lo mejor en vez de 300.000 podrías haber pedido, por simplificarlo, 30.000 y sí, seguramente entrarías en ese modelo que tú decías, pues igual nos quedamos en una marca pequeñita, más modesta, sin tanta presión y que igual, pero eso nunca lo sabremos, sí que habría conseguido rentabilidad, pero a otro tamaño, ¿no? Más autoempleo, que muchas veces se habla de esta claro, dicotomía, autoempleo versus inversión, ¿no? eso es. O sea, a ver, es que es lo que te digo, que también, o sea, tú cuando estás en el modo supervivencia, yo también lo que veo es que en general los emprendedores estamos en un modo supervivencia. Entonces, tú cuando estás en el modo supervivencia no te planteas, em casi nada, ¿sabes? O sea, como que realmente tienes un problema, buscas una solución y no piensas demasiado en los riesgos, porque como está todo, o sea, todo es un riesgo, absolutamente todo, tú tiras para adelante, ¿sabes? Entonces, bueno, pues un poco es lo que decides, lo que puedes. Es verdad, por ejemplo, en ese caso, concretamente en el caso del endeudamiento, estábamos mal asesorados por una persona que nos llevaba el departamento financiero. Entonces, ahí, o sea, nosotros teníamos 20 años en ese momento, ¿sabes? Entonces, pues es que lo que nos decían, pues era como: "Venga, vale, pues para adelante", ¿sabes? O sea, como que tampoco teníamos esa experiencia, en nada, ¿sabes? Ni sabíamos lo que podía implicar, ¿sabes? O sea, como que contábamos con esa inocencia de decir: "Va a ir todo, o sea, esto está así, hay este riesgo, pero va a ir todo bien y ya está", Nos ¿sabes? vamos a comer el mundo. Claro, claro, vas en ese mood, ¿sabes? Entonces dices: "Va, pues ya está, no hay fallo", ¿sabes? O sea, esto tiramos para adelante y ya, ¿sabes? Entonces, claro, también cuando eres joven y estás emprendiendo joven, cuentas con una ventaja competitiva que yo digo que es la inocencia, ¿sabes? Entonces te tiras a la Mm. piscina con todo, te da igual. Pero claro, ahora Sí, ya, la de nadie me ha dicho que no podía hacerse, así que lo hice. claro. Entonces, bueno, pues un poco por ahí, por eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que es lo que decíamos antes, ¿no? O sea, que ahora yo también, que veo todo el camino con perspectiva, pues al final, pues son decisiones que tomamos, que nos han llevado donde nos han llevado, y nos han llevado muy lejos, ¿sabes? Y hasta aquí, ¿sabes? Entonces, pues Mm, bueno, como que al final es todo tan relativo y todo, tan cambiante, y dependes de, ¿sabes? Como de tan
pocas cosas. Y también lo que te decía, ¿no? Que estás en modo supervivencia porque, por ejemplo, hablando también de financiación, nosotros hemos hecho casi todas nuestras rondas, o bueno, las rondas las hemos hecho con crowd equity, Ajá. que yo ahora también lo miro con perspectiva y digo, error, porque es mucho mejor coger un socio industrial, alguien del sector que te venga, que Mm, te ponga el dinero y que te ayude en todos esos puntos más operativos, más logísticos para poder, o sea, y tú centrarte en la marca. Pero claro, en ese momento es que también era lo que había, o sea, no había financia o sea, el tema de la sostenibilidad mm, era súper innovador, súper nuevo, casi nadie te escuchaba. ¿Y qué era lo que había para hacer rondas? Pues el crowd equity, ya, y eso era lo que hacíamos, ¿sabes? Que igual podríamos haber hecho pero claro, es que, ¿sabes? O sea, dices, bueno, pues es que en ese momento era la opción que teníamos, ahora, pues, otro gallo cantaría, ya, pero claro, dices: "Jolín, pues a mí o sea, creo que hubiera sido muy positivo tener a un socio o sea, un socio industrial". No sé si ya. o sea, supongo que la audiencia me entiende, pero que es Sí, sí, como, sí. Sí, pues al final alguien, una marca el grande. tener, imagen en vuestro caso, que fuera un Mango o alguien del Sí, sector moda que pueda aplicar su conocimiento del sector para deciros: "¿Dónde vas de niña?". correcto. En plan, esto se hace de esta manera, o, ciertos, facilidades para acceder a que tengas un córner en sus tiendas o cosas de ese estilo, Eso ¿no? es. Sí, 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 eso es. Mm. Vale, decías que, okey, conseguimos, la financiación, compramos mal. ¿A qué le llamas comprar mal? Porque claro, en aquel momento yo recuerdo que uno de los grandes hándicaps que veía en vuestro proyecto, hándicap, era parte de la esencia, ¿no? Pero Ujú. claro, que al final se compraba en mucho valor en Nepal porque era hecho artesanalmente, ¿no? Que al final había entiendo que un coste caro de compra. No es aquello de la gente está acostumbrada a comprar en Asia significa comprar barato, en vuestro caso era, Sí. contraintuitivo en ese sentido, ¿no? Pues a ver, comprar mal en este caso concreto significó que, venimos comprando lo que veníamos vendiendo más, pero lanzamos una nueva colección que se vendía más. Entonces, de esa colección vendimos poco y de la otra, o sea, perdona, o sea, teníamos 2 colecciones, ¿vale? Como la original, digamos, con la que empezamos la empresa, y una nueva que habíamos sacado. Sí, Entonces, compramos muchísimo de la colección original porque era lo que habíamos vendido más hasta la fecha, y muy poco de la nueva colección, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, roturas de stock, mucho stock acumulado, tal. Entonces, eso hizo que tuviéramos a la nada una tensión de la tesorería muy grande y tener que pagar líneas de crédito y circulante que habíamos pedido sin haber conseguido el dinero porque estaba en stock. O sea, estaba parado literalmente en stock, o sea, estaba en mochilas ese stock. Entonces, claro. eso, eh, concretamente en este caso, fue lo que hicimos a nivel de mala compra. Luego, más adelante, respecto a lo que tú decías de Nepal, em, deberíamos de haber, o sea, otra cosa que yo también veo así en perspectiva es que deberíamos de haberle, pues, lo que decíamos antes, ¿no? Con este cambio de mercado que hubo después del COVID y tal, que, también la tendencia a nivel de moda empezó a cambiar, o sea, nosotros veníamos de un universo para nivel visual y estético que la gente lo entienda, ¿no? Veníamos de un universo hippie, muy fuerte, que está dando muy fuerte, ¿vale? A de repente, estéticamente, un universo superurbano. Superurbano, cemento, metalizados, o sea, como algo, chándal, o sea, como algo que no tenía nada que ver también con lo que nosotros hacíamos. Ajá, Entonces, ahí nosotros tampoco supimos responder, porque no respondimos en cuanto a colección, ni tampoco respondimos en cuanto a, da igual, cambiar el mercado, ¿sabes? Si el mercado español no, o sea, está dejando de un lado el universo hippie, por decirlo de una manera, outdoor, no sé qué, vámonos a donde esté esta gente, porque esta gente sigue existiendo, ¿dónde están? ¿No? Entonces, claro, como que ahí creo que también nosotros, a nivel producto tuvimos, o sea, tardamos mucho en darnos cuenta de ese cambio que había habido a nivel tendencia en el mercado con el que nosotros trabajábamos principalmente, que era el español, ¿sabes? Entonces, mm, eso también es otra cosa más. Claro, es que o sea, como que son muchas pequeñas cosas que te vas dando cuenta de decir: "Vale, aquí, deberíamos haber cambiado". Pero, claro, ¿qué estábamos haciendo? Intentando conseguir dinero, intentando montar un equipo, pues bueno, también teniendo, conflictos entre socios. O sea, claro, al final tu energía, si, ya, las bases de la empresa no las tienes bien construidas, que son, para mí son el equipo, la parte financiera y la relación entre los socios, si esas bases no están bien y no van rodadas, al final tu energía se queda en eso, que es la base y que es lo que día a día, si no lo tienes solucionado, te atormenta. Entonces, mm, no puedes poner, la energía en decir:
ostras, el mercado está cambiando, tenemos que reaccionar, ¿sabes? O sea, estás más en eso, en gestionar la caja porque tal, en, pues eso, en como al final hay tensión financiera, tensión de caja, tampoco puedes, crear un equipo como bien asentado, luego de repente, ¿sabes? Si tienes conflictos con tu socio, pues 3 cuartos de lo mismo, o sea, el equipo también lo sufre, o sea, es como que mm, todo eso se va a, bueno, se traslada mucho en luego en el día a día. Entonces, tú la energía que igual deberías de poner en, vamos a hacer, pues estos cambios en el producto, ta, 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 o vamos a conseguir estas cuentas comerciales, o luego poner mm. agresividad comercial, pues está en otro lugar, que no es ¿Cuántos comprar el llegasteis a ser en el equipo? pues entre 15 y 20, la máxima que tuvimos fue entre 15 y 20. ¿Y cuál fue la facturación anual máxima que tuvisteis? Pues casi 1.000.000. 1.000.000 en facturación. Sí. ¿Y llegasteis a tener beneficios, en plan, ese momento de ganamos, aunque obviamente tenemos deuda bancaria y estas partes, pero O por lo sea, menos operativamente somos rentables? teníamos beneficio antes de empezar las rondas, o sea, teníamos beneficios antes de empezar con todo el follón de la financiación. Tuvimos beneficios ahí esos años. Pero después ya no. No, Qué pena. En la ya. sensación de éramos rentables y la la jodimos, hablando mal. Sí, pero porque es lo que te digo, al final, claro, te pones en un, o sea, es lo que te decía antes, ¿no? De que te pones en una estructura, o sea, al final la financiación te obliga a dar un volumen que para conseguir ese volumen necesitas una estructura, porque no lo puedes hacer tú por arte de magia. Entonces, claro, necesitas esa estructura. Y entonces con esa estructura tienes el tiempo limitado para conseguir ese volumen. Si hay ciertas cosas externas que no responden, pues como puede ser el mercado, como puede ser el equipo, como puede ser, el proceso de producción, tarara, tarará, no te va a dar tiempo a hacerlo, no vas a poder. Sería Entonces, ¿qué como vas a hacer con esa estructura? Vas a dar pérdidas seguro. claro, que es normal, al final pides dinero, por lo tanto hay que invertir en crecimiento, internacionalización o Claro, lo que claro, sea, y eso te pone en pérdidas, eso se asume. Pero se asume que te pone en pérdidas por un tiempo hasta que pero recuperes. En bueno, este caso, simplemente no se llegó a recuperar, ¿no? Estaba pensando en la metáfora de las alas, creo que son las alas de Ícaro, ¿no? Este Ícaro que tenía, que es para escapar. Tengo miedo a estar liándola con la metáfora. Me suena una metáfora de mitología griega. Creo que era Ícaro escapando de un laberinto y que se hizo unas alas de cera y que a ajá, medida que fue volando, cuando más se acercaba al sol, se le estropearon las alas, ¿no? Lo de que se estropea por crecer demasiado. Es decir, que en sí, este caso, quedándose fuera de radar pequeñitos, que podría haber sido algo, ya que se mantuviese rentable en ese tamaño pequeñajo, pero dimos la oportunidad, quisimos crecer y obvio, es decir, aquí hubo la apuesta de claro, fue la lanzarse que no apuesta, salió bien. sí. Es lo que te digo, que vale, no hubiéramos apostado con eso, pero es que igual tampoco hubiéramos conseguido, también igual hubiéramos cerrado, igual no hubiéramos conseguido llegar hasta donde llegamos, ¿sabes? O sea, ser el referente que fuimos en su día, ¿sabes? Es que igual no hubiéramos llegado, ¿sabes? Nos hubiéramos quedado como algo enano y ya está, Ya. ¿sabes? Una tienda de barrio, tal, ¿sabes? ¿Llegasteis a tener tienda física Sí, en Barcelona? no, en Madrid, en el barrio de las Letras. ¿Y qué tal os fue? Bien, bien, era tienda oficina, o sea, era como un poco híbrido, pero Mm, bien, bien. O sea, la parte física también, lo que pasa que, pues, una vez más, ¿no? Eh, mm, Ahora, la tendencia del mercado también ahí fuimos tarde. O sea, que tú, pues, seguro que la has visto en el retail. O sea, mm, las marcas que se están creando de e-commerce, lo que hacen es pasar directamente a ser retailers, que antes sí, se pasaba a multimarca y luego sí, eso ya era retailer. Entonces ahí nosotros deberíamos haber hecho otra vez ese salto, ¿no? De decir, vamos a ser retailers, sí, nos comemos el wholesale o lo dejamos aparte el wholesale y demás. Y entonces nosotros decidimos ir por el wholesale, ¿no? Entonces ahí claro, también, pues yo creo que hacer un salto directamente al retail, como han hecho otros compañeros que lo han hecho muy bien, nos podría haber ido bien. ¿Por qué? Porque el retail te da mucha caja. O sea, como que no tienes como que, o sea, te da mucha caja, directamente, ¿sabes? O sea, tienes que mm, comprar antes el dinero, pero te va dando esa caja. El wholesale es como muy a largo plazo, ¿sabes? Entonces, cuando vas apurado de tiempo, aunque la inversión inicial del retail sea grande, ahí, la recuperas más, o sea, como que cuando no tienes tiempo,
no sé, Mm. no te sé decir tampoco, pues ahí cada uno su proyecto, pero yo creo que es mejor directamente pasar. Y tal y como está el mercado del wholesale, claro que está fatal. Porque ahí entiendo que, estamos pensando en ejemplos como Sepia o Blue Banana, que sí que han ido montando tienda propia, digamos, ¿no? Correcto, sí, o Pompey o Mm. Edmond, ¿no? O Es sea, por cierto que hay ejemplo, otros también de referencia que se han quedado un poco con la estructura de corners en el Corte Inglés, que no dejaría de ser, wholesale, ¿no? claro, claro, pero eso es, o sea, eso el dinero te vuelve súper tarde. Claro, ahí entiendo que porque al final, se le deja mucho margen, lógicamente, al dueño de la tienda, y entiendo que ni siquiera te paga en el momento, sino que se te deja le dejas la ropa Claro. en consigna y te la paga cuando la vende o algo así, ¿no? Eso es, eso es. No, bueno, o igual te lo pagan a los 60 días y tal, pero vamos, Mm, como que es un proceso muy lento, porque además la compra de la colección, o sea, tienes que adelantar todo el proceso de tu colección, tienes que ah, adelantar cuando, o sea, como que tienes que adelantar mucho el proceso de diseño y demás, o sea, lo tienes que adelantar casi un año. Entonces, claro, ahí para reaccionar también vas muy justo de todo, ¿sabes? Reaccionar a los cambios de tendencia, reaccionar a todo eso, es más complicado. Por otro lado, es más fácil porque la gente te hace pedidos previos, entonces tú ya compras el stock en base a lo que las tiendas ya te han claro. comprado. Entonces, ahí te la juegas menos, Mm, pero bueno, pero va más lento, ¿sabes? O sea, mm, el dinero lo recibes mucho más tarde en ese aspecto. Yo, por ejemplo, el ejemplo de Edmond, a mí me gusta mucho porque ellos empezaron a petarla por e-commerce, ¿no? Hace unos, o sea, estos eran los orígenes, ¿no? Empezaron a ajá, petarla tal, levantaron una ronda de financiación de 200.000 y con ese dinero montaron una tienda en Fuencarral. Y entonces, el socio que puso ese dinero era experto en wholesale. Entonces, tenían la web, tenían la tienda, ahí iban generando, bueno, ¿no? Pues iban mejorando las colecciones, iban viendo el feedback del cliente, iban generando más notoriedad, más caja, tal, mientras iban desarrollando el wholesale. Pero ya tenían esos 2 puntos, o sea, tenían esos 2 canales como más o menos afianzados y donde iban haciendo marca y ganando notoriedad, sobre todo a nivel de mercado España. Luego ya, pues con el wholesale poco a poco fueron entonces, ahí para mí es un ejemplo de, como lo del socio industrial que te decía, que igual no hace falta sí, que sea un total. igual puede ser un business angel que entra en el esto y que se pone contigo con un conocimiento específico, que se pone contigo a desarrollar algo y luego, o sea, el dinero que has, o sea, como que no, el dinero va directamente a esa tienda que te lo va a devolver, ¿sabes? Porque muchas veces utilizamos también el dinero que levantamos para working capital, ¿vale? Que eso, el momento en el que pues igual, vale, igual haces una red de clientes que sí que se devuelve, pero hay muchas veces que ese dinero se va a la nada, ¿sabes? Porque se va, o sea, se va a una nómina o se va a un equipo que si ese equipo no lo consolidas y no da los resultados que tiene, desaparece. Entonces, en cambio, si Ya, tú tienes un punto de venta, una tienda que funciona, que todo el día pasa gente por ahí, eso es una manera de que el dinero te va a volver. O sea, como muy claro. fácil, ¿no? Es como algo muy, muy básico que puede funcionar. Mm, Evidentemente hay que hacer eh, las cosas bien, ¿sabes? No es sota, caballo y rey. O sea, hay que abrir la tienda bien, hay que tener un buen producto, hay que estar bien, pues, o sea, la tienda tiene que estar en un buen sitio, ¿no? O sea, hay un montón de cosas hay que gestionar, pero como que a nivel conceptual a mí me parece como más fácil, o sea, más fácil, como más sencillo, sí, entonces, sí. por tanto, tienes más posibilidades de que ese dinero te retorne, no como que ahí esperando a que el equipo que funcione, que tal, que se crezcan las ventas, O sea, una tienda, pues eso. Queda más directamente claro que una cosa es inversión, otra puede haber el riesgo de que sea más gasto, ¿no? Es decir, simplemente, se te escapan de las manos con el equipo. Eso es. Me quedo pendiente de lo que comentabas antes, lo del país objetivo como mercado, ¿no? Recuerdo en esta conversación, fíjate, eh, haberme quedado con esta sensación de que al final era, sí, seguramente un tipo de producto con un ticket relativamente alto para el mercado español, eh, pero que es cierto que, mira, es que tengo aquella conversación clavada, porque yo te decía: "Buah, esto igual es más para países nórdicos, que no les pesa tanto gastarse 120 euros en una mochila o lo que sea", pero es cierto que el producto era muy mediterráneo, era como muy Mm, muy sol, ¿no? Entonces, mm. que no era tan fácil mover el producto que habíais hecho o las colecciones hacia un mercado un poco más nórdico, ¿no? ¿Esto os pasó? ¿Intentaste hacer como ese cambio? Claro, claro. O sea, lo que nos pasaba también era esto, has dicho algo muy, muy sí. O sea, lo que nos pasaba es que nosotros vendíamos mucho en verano y poco en invierno porque no era un producto impermeable. Entonces, empezamos a Exacto. buscar mercados que, fuera verano todo el año.
pues ponte Australia, México, claro, mercados en los que, pues Grecia también, o sea, Grecia e Italia, como que eran mercados que también íbamos a por ellos. Y luego sí que los nórdicos más en verano, ¿no? Pues, Suiza, UK, o sea, todos esos, Alemania, en verano se vendía muy bien, pero efectivamente ahí también teníamos un hándicap. Pero bueno, igualmente, aunque hubiera sido así, yo creo que, o sea, era como una dificultad más que teníamos, ¿sabes? Pero para mí no, o sea, con otras cosas de frente, esa dificultad se hubiera podido solventar, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, creo que mm, era un problema o sea, como que no fue el problema por el que, no salió el proyecto bien, ¿sabes? O sea, ya, creo que eso era fácil solventar, porque por eso ya el último año estábamos hablando con unos posibles partners en México, luego teníamos, mm, pues, otros en Chile. O sea, esa gente, o sea, en el momento en el que si tú tienes todo bien estructurado, bien montado, tienes cosas claras, abres mercado ahí, ya está, ¿sabes? En plan, pero creo que había muchas cosas antes de base, ¿no? Que era lo que hemos comentado antes, que, que no nos dejaron dar esos saltos o hacer esos movimientos porque no lo teníamos como bien montado, ¿sabes lo que te quiero decir? que muchas veces estas historias es tan delgada la línea entre irse a la mierda y petarlo, que hay un punto de injusticia brutal. Es decir, yo conozco varios casos, no solo uno, de proyectos que están a punto del cierre y que los acaban comprando bien comprados, ¿no? O, sabes que esto que acabas de decir, ¿no? Teníamos contactos con, igual alguno de esos contactos fructificaba y convertía a Hemper en un Sí, proyectazo y esa conversación se habría convertido en qué maravilla, estamos en 7 sí, millones, pero eh, y habrías dicho, pues que sepas que hubo un momento que estábamos a punto del puto cierre, sí, sí, pero sí. pasaron cosas por el camino, ¿no? Es decir, que ese 10% de posibilidades que decías, Claro, a están veces, ahí, pues pero no claro, es que ese pasan. es el juego. Para mí ese es el juego de emprender, ¿sabes? En plan que tú siempre tienes ahí Mm, o sea, las posibilidades de que salga bien están entre un 10 y un 20 en general siempre, a no ser que sea algo, bueno, algo que no sea tan disruptivo, ¿no? Pero tienes ahí como unas posibilidades y entonces tú juegas a por esas posibilidades, porque si te pones a mirar el 80 de cosas que no, es que no haces nada. Entonces, mm, claro, eso, o sea, yo creo que también eso, como que lo que no se muestra, digamos, en el mundo emprendedor es que, claro, jugar todo el rato en el bando perdedor, por decirlo de alguna manera, tiene un claro, desgaste emocional muy grande. Claro, es claro. todo el rato estar en el bando y creértelo como el que más, ¿no? O sea, teniendo ahí la moral de que lo vas a sacar, pero estás en el bando, ¿sabes? Estás en el bando perdedor todo el rato. Entonces, eso es algo que desgasta muchísimo, es algo que además, se vive con muchísimo miedo de fracaso, ¿no? Sobre todo en España, creo que al final ese miedo que hay a que no salga bien, a que no tal, puede con, bueno, pues con cualquier, otra cosa, tanto a nivel personal como profesional, ¿sabes? Eh, y que trae cosas creo que más negativas que positivas, ¿sabes? En plan, porque si tú Ya, sabes que si te sale mal, como que no va a pasar nada, lo haces desde otro lugar, como más tranquilo, más sí, ¿no? Porque al final si vas con estrés crónico haciendo las cosas y sobre todo en una toma de decisiones tan estratégicas, tan en esa fina línea que dices tú, ¿no? De o establecer sí, sí, esas tienes que establecer esas prioridades de una manera muy clara. Si estás con un estrés hasta arriba y con una ansiedad hasta arriba, es que las decisiones no las vas a tomar bien, ¿sabes? O no vas a verlo con la profundidad que requiere o desde el punto de vista que sea, o sea, igual sí tienes suerte y lo haces bien, pero igual probablemente no, porque vas ahí, a rebufo todo el rato, ¿sabes? Entonces, creo que también si se quitara un poco ¿no? Si se desestigmatizara esta parte del miedo al fracaso y también como que los emprendedores dejáramos un poco de competir, ¿no? O sea, como que no, a ver, igual la palabra no es competir, porque creo que en la comunidad emprendedora hay muchísimo apoyo y muchísima ayuda, pero mm, como que un poco de solamente mostrar lo bonito, ¿sabes? Y que se pudiera mostrar en plan, la vulnerabilidad como emprendedor, creo que ayudaría mucho a que un montón de empresas o de emprendedores en ese camino, mm, pues incluso, o sea, no tengo el dato evidentemente ya, científico, pero yo estoy segura de que saldrían muchos más proyectos en el mismo sitio de como es, o que esos cierres se celebrarían desde la
¿no? Desde el aprendizaje y desde la admiración de decir: "Vale, tal", y se podría y toda esa información que tenemos todos los emprendedores que hemos cerrado, se podría ser útil para la gente que está empezando o la gente que sigue, y no como quedar, fuera del sistema, ¿no? Porque ayer lo hablaba con una amiga mía que vive en Nueva York, me decía: "Claro, es que en Estados Unidos tú en los en un networking o en un ¿no? En el ecosistema emprendedor es que está la gente que ha empezado y la gente que ha fallado. Entonces, todo el mundo se nutre de eso, o sea, no te quedas Claro. fuera del sistema, ¿sabes? En cambio, aquí, o sea, no sabes nada de nadie. O sea, como que queda todo totalmente, apartado, porque Mm. queda ahí, o sea, se queda ahí como una especie de tabú, de silencio que nadie como quiere romper. Entonces, pues esa información que para mí es tan valiosa de ver esa perspectiva y que otra gente Sí, sí. podría utilizar, se queda, se difumina, se desaparece, se queda en una persona, que bueno, pues que igual si monta otra empresa lo puede aplicar, Lo pero aprovecha es esa persona po consigo mismo, pero no en el ecosistema. claro, y ni siquiera, porque hay veces que también queda, o sea, la herida del dolor es tan, o sea, la herida que te queda es tan grande que no quieres ni pensar en ¿sabes? Que no se quiere pensar en eso, que no se quiere hablar de ello. Y entonces ya ni siquiera recurres a esa información, ¿sabes? Porque como que lo quieres apartar. Mm. ¿Cuál fue el conflicto entre socios? Que era ya una polémica de, estrategia de crecimiento, de, Sí, uno ya quería abandonar y otro no. sí, un poco eso, un poco de estrategia de crecimiento, de, bueno, sí, como de no estar de acuerdo en ciertas cosas, sí. Los socios, ahora me da miedo a preguntar, ¿erais pareja y pasó lo mítico de, Mm, iba todo bien o erais solo socios no, no, no. socios de empresa? Ujú, sí. Sí, como que eso, como que no teníamos o sea, porque, teníamos como un poco de bicefalia, que eso también es un error. Hay un poco de bicefalia. Entonces, en esa bicefalia, em, pues bueno, como que el consejo nos empezó a exigir que hubiera solamente una cabeza y bueno, y eso no lo acabamos de gestionar bien. Pues eso, luego también teníamos muchas disputas a nivel estratégico y, y entonces, pues bueno, pues fue así. Vale, ahí se cumple de los estándares que se cuentan muchas veces de emprendedores de que nunca sean 2. Aquí le damos la razón a a la norma general, ¿no? Bueno, nosotros empezamos 6, que eso es aún peor. O sea, es que nosotros del manual del libro del emprendedor, el libro negro del emprendedor, o sea, es que los hemos cumplido todos. O sea, todo lo hemos hecho mal, todo, todo, todo. Ya te lo digo, todo. Pero bueno, da igual, o sea, no pasa nada, ¿sabes? También hago como a mucha honra, en plan de, bueno, pues lo hicimos y ya está. O sea, da igual. O sea, también Eh, una cosa que a mí que el otro día también hablando con un amigo que justo en Indonesia, ¿no? Que ha montado ajá. ha montado ahí un restaurante muy guay. No, pues un poco hablábamos, ¿no? De mi proceso y de los miedos que puedes tener y tal. Y digo: "Tío, es que en verdad, o sea, si lo pierdes todo, no pasa nada", ¿sabes? O sea, como que muchas veces es como que, no, pues él, o sea, estaba ahí con, pues, con su proceso, tal, con sus dudas, y le decía: "Es que el peor escenario, o sea, el peor escenario que puede pasar, que le puede pasar a un emprendedor es cerrar, perder todo el dinero que has puesto, toda la energía, toda la ilusión y todo eso, pero que perder, o sea, no pasa nada por perder eso, todo lo contrario, ¿sabes? Te llevas un aprendizaje brutal, te llevas un desarrollo a nivel personal brutal, te llevas una red de contactos, te llevas una experiencia, o sea, tienes un montón de cosas que otras personas no que han optado por ir, ¿no? Pues por otra vía laboral, no pueden obtener, no se pueden obtener en un máster, no se puede obtener en, ¿sabes? No puedes ir a un sitio, pagar y obtener esa experiencia, ¿no? Entonces, creo que muchas veces, ¿no? Es como que los emprendedores vivimos con esa angustia de lo voy a perder todo, ¿sabes? Pero que realmente cuando lo pierdes todo, estás ganando muchísimo, ¿sabes? O sea, ganas. Entonces, el peor escenario es un escenario muy, muy bueno, ¿sabes? En vuestro caso, ahora me venía el miedo a esa financiación que había avalada personalmente, ¿eso conseguisteis, resolverlo o Bueno, hola, soy estamos Gloria en y tengo, 35.000 euros de deuda acumulada? no, tanto no, pero sí que es verdad que ya, o sea, también
yo también estuve en una posición más tranquila de decir: "Vale, podemos cerrar porque no nos íbamos a arruinar", ¿sabes? Mm, Porque ya, claro, habían pasado muchos años y habíamos pagado gran parte de esa deuda, mm, ¿sabes? Entonces, claro, las siguientes deudas que o sea, la siguiente financiación que cogimos bancaria ya era sin avales personales, mm. con el ICO del COVID, bueno, con ciertas de estos, entonces ya estábamos en una posición más tal. Sí que tenemos que pagar cosas a nivel, o sea, tenemos que pagar algunas cosas, que ahora cuando cerremos el concurso empezaremos, pues, con la negociación y tal, pero no es algo que sea como muy catastrófico, ¿sabes? O sea, también es un dinero que yo digo, o sea, yo lo hablo a veces con amigos o con mi pareja y me dice: "Jolín, yo por la marca personal, por ejemplo, que tú tienes, pagaría ¿sabes? El dinero que tienes que pagar de la deuda lo pagaría para haber llegado donde tú has llegado ahora", ¿sabes? Plan, como que no Claro. es algo que Que duela, por decirlo así. duela tanto, o sea, evidentemente a mí me duele porque digo, me cago en la leche porque, llevo un montón de tiempo trabajando en esto y ahora encima me sale a pagar, ¿sabes? Y no he ganado lo que podría haber ganado en el mercado y no sé qué, no sé cuánto, o sea, evidentemente te da Mm, mucha rabia, pero claro, hay que mirarlo desde el lado positivo de decir, bueno, mira, pues he llegado hasta aquí, ahora lo que consiga económicamente me va a valer la pena por donde he llegado. O sea, yo también, una de los perdón, que voy saltando un poco de tema en tema, pero una nada. de las cosas que me decía yo cuando estaba en Gemper, decía: "Mira, si no gano dinero, al menos que cuando si cierro esto algún día, o si me va mal, no me falte de nada cuando salga de aquí", ¿sabes? O sea, como que no me falte un curro, no me fa o sea, como que ya estar en un sitio tan posicionada que el siguiente salto que tenga que dar a nivel profesional, ¿sabes? No me o sea, sea estar en un sitio, que me compense, pues, todo el sufrimiento y todo el dinero, digamos, que no he ganado, ¿sabes? Que en verdad Gemper nunca fue para ganar dinero, ¿sabes? Pero al final Ya. llegas a un punto en el que tienes 30 años, ves a tu alrededor la gente que ha estudiado lo mismo que tú, que tal, que está ganando lo que está ganando, o sea, que está ganando, pues, sueldos del mercado y que tú, pues, igual Mm, estás un poco por debajo y dices: mm, "Jolín, si yo estoy con mucha más responsabilidad, con muchas más cosas y económicamente no me está retornando", ¿sabes? Esto. mm, Entonces, sí, yo dije: "Yo quiero salir de aquí y cuando salga de aquí, pues eso, tener el expertise, la marca personal". Pues bueno, también yo, por ejemplo, tuve la oportunidad, me dieron una beca para hacer un MBA y lo pude hacer y eso fue gracias a Gemper. Entonces, sí, ¿no? Pues esas ciertas cosas que dices: "Vale, pues ya cuando salga de aquí estoy en una posición en la que empiezo desde muy arriba y no empiezo ¿sabes? O sea, empiezo mucho más arriba de lo que personas que tienen mi edad o que más o menos han seguido mis estudios, tal, pues han hecho, ¿no? Entonces, mm. pegar ese salto, a nivel profesional. Entonces, bueno, un poco eso. ¿Cuál es el estado actual de Gemper? Es decir, veo la web sigue abierta, ¿en Hemos qué vendido fase la está el marca proceso? hemos vendido la marca, entonces justo estamos haciendo el informe de conclusión del concurso de acreedores, em, y entonces cuando se apruebe esto por el juzgado y tal, el informe de conclusión estamos pendientes de que se apruebe el esto de conclusión para hacer también el traspaso de la marca y cerrar, o sea, la sociedad. Claro, al final Cerrar la lo que se sociedad. hace es un concurso de acreedores para que la marca le vaya limpia al comprador y que no le, lleguen, sorpresas de deudas anteriores a su compra, ¿no? Bueno, el concurso de acreedores es un la verdad que yo, como que veo que, o sea, muchas veces, ¿no? Que dices: "Jolín, el sistema burocrático, está muy en contra de, ¿no? De que emprendas, de que no sé qué, no sé cuántos", ¿no? O sea, como de muchas veces dices: "Joder, es que me estoy dando aquí contra palos una pared pagando los impuestos que pago, no sé qué, no sé cuántos". Em, pero es verdad que el concurso de acreedores, te protege mucho como empresario y está bastante bien, a no ser que, Mm, pues, seas una persona supercorrupta, hagas barbaridades, ¿no? Pero, es cierto que el concurso de acreedores es como una especie de paraguas y de proceso judicial en el cual nadie puede ir contra ti, y en el caso en el que no puedas pagar a los acreedores las deudas que tengas, o sea, como que al final, como estás montando una SL, que es una sociedad de responsabilidad limitada, mm, no va contra, tu persona, ¿no? Que claro. es verdad que también muchas veces como emprendedores, eso nos agobia un montón porque
estás poniendo tú la cara, ¿sabes? Ante los Mm, proveedores, o sea, ante todo el mundo, los clientes, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, es cierto que el formato del concurso de acreedores protege muchísimo al empresario, ¿sabes? Y al fundador. Entonces, como que es algo que, o sea, por el único motivo por el que se te puede penalizar es por no haber hecho el concurso de acreedores a tiempo. Entonces, es claro, una herramienta que tiene nuestro sistema, que es para, bueno, pues para el momento en el que ves que se te está yendo de las manos y que no vas a poder pagar a tus acreedores, alzar la mano, entrar en un proceso judicial, que es verdad que es un rollo, que es burocrático, que es lento, o sea, y que vale una pasta también, que eso es un problema, pero es verdad que luego como que te estás protegido ante, bueno, ante todo, ¿no? O sea, como que claro. realmente tú ¿no? Como director general, da igual, consejero delegado, lo que seas de tu compañía, em, no te cae esa responsabilidad a ti, o sea, eso es de la empresa y se queda en la empresa. Y entonces, bueno, pues como que también es una manera, es una manera de respirar. Has comentado lo de vale una pasta, y es cierto que es una de las preguntas que muchas veces hacen los emprendedores, ¿no? De tener en mente cuánto cuesta cerrar una empresa. Es decir, para tener una referencia, en orden de magnitud, el proceso de cierre, ¿cuánto supone? A ver, claro, aquí depende mucho de cada uno, ¿vale? Entonces, para empezar, tú necesitas pagar a un despacho de abogados que te lleve todo el proceso. Y esto está entre 10 y 20.000, depende del tamaño de la empresa, y seguramente una empresa más grande que la nuestra, más, ¿vale? Mm, Vale, pero una vez, tú presentas, o sea, tú, apruebas por el consejo de administración o el sistema que tenga cada empresa, que vas a ir a concurso voluntario, ¿vale? Desde que apruebas eso hasta que presentas el informe concursal, igual pasa un mes, 2 meses. Entonces, ahí tienes que calcular, pues, según lo que quieras hacer, si quieres despedir a la gente, pues pagarles sus despidos y tal, tal, tal. Si quieres aguantar con la gente, pagarles los sueldos. Si quieres aguantar con la oficina. O sea, tienes que calcular todo eso, ¿vale? Entonces mm, presentas el informe concursal. Una vez presentado el informe concursal, nosotros fuimos por el procedimiento especial de microempresas, que es mucho más rápido supuestamente, pero tardamos como otros 2, 3 meses en que se nos declarara en concurso de acreedores. Vale, entonces ahí tú tienes que aguantar como empresa, entonces te tienes que montar la vida como puedas, con la tesorería que tengas como puedas, o sea, hay que mm, prever mucho, ¿vale? Pues los meses que vas a estar vivo, entonces, y qué personal necesitas para estar vivo y subsistir estratégicamente con lo que puedas, claro, porque, claro, o sea, yo, por ejemplo, en mi caso nos quedamos 3 personas, más, evidentemente, gestorías, claro, claro, hay que pagar gestorías, web, almacén, todo eso lo tienes que pagar. Entonces, claro. claro, tienes que calcular bien esa tesorería. O sea, yo cerraría nosotros al final no vamos a poder pagar todo lo que nos hubiera gustado pagar de acreedores, ¿no? De tal, pero claro, porque es que nosotros ha pasado un año, o sea, llevamos un año. Y es verdad que ahora ya hemos dejado de tener gastos, pero ha sido hace un mes, un Madre año. mía. Entonces, claro, tienes que calcular, aguantar la estructura que quieras para un año, con, pues, también un plan de liquidación, o sea, claro, el almacén, vender el stock, lo que te va a costar el stock que tienes, pagar a las personas que hay, pagar los Mm. impuestos, entonces tienes que calcular todo eso más lo que desembolsas de abogados. Entonces, hay que calcular un año de tesorería más o menos entonces, y eso es, o sea, yo pensaba que entrábamos en el concurso de acreedores con buena tesorería, pero me di cuenta de que no. Súper interesante esto, Porque yo potente, porque pensaba al que final sí, iba a poder pagar, es que yo pensaba que iba a poder pagar, a todos los acreedores con la tesorería que tenía, pero claro, es que no me di cuenta o sea, yo pensaba que iba a ser muchísimo más rápido. claro, entiendo. Y dices que has vendido la marca, es decir, Hemper, la web Hemper Store, ¿va a mantenerse o cuál es el plan con Sí, la marca? sí, 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 sí. Va a mantenerse, lo ¿Ahí que qué has pasa es que conseguido? ya ¿Un comprador industrial o quién se queda con ella? no, son unos chicos que querían emprender y que, bueno, pues que en vez de empezar de cero, pues, les gustó, pues, o sea, me escribieron y querían, pues, seguir con Gemper, ¿no? Que yo creo que también es una decisión inteligente a veces, ¿no? Que es como que dices, quiero emprender y tal, y hay veces que es más fácil comprar algo, ¿no? Que ya está empezado.
Y eso, y nada, y yo la verdad que contenta porque digo: "Jolín, al menos alguien como que puede seguir un poco con el legado", ya, pues, evidentemente lo harán a su manera y como puedan y tal, pero al menos, pues, como todo ese dinero y esfuerzo invertido se queda también o sea, se sigue alguien puede aprovecharlo. Que a priori podría pensarse, se quedan con algo que ha demostrado que no funciona, pero en el fondo no es así. No, claro, o sea, Lo que marca quedaba claro justamente es que no funcionó porque tenía esa carga, ¿no? De histórico de financiación. En su caso, claro, al claro. empezar de No, cero no, así, la igual marca sí que es sostenible. justamente claro, la marca justamente es lo más o sea, yo decía, cuando todavía tenía la energía, porque claro, también a nivel personal todo este proceso de cierre, Mm, agárrate, ¿sabes? Te quedas o sea, te deja fundido de energía. Pero yo todavía cuando estábamos, al principio del cierre, no sé qué, no sé cuántos, decía: "Jolín, igual compro yo la marca", ¿sabes? O sea, busco a alguien, con alguien y tal, y compramos la marca, porque realmente, o sea, aquí lo que ha funcionado ha sido la marca, lo que no ha funcionado ha sido la sociedad, ¿sabes? Y qué es lo que se va a poner en venta. mm. Así que eso. Pero eso podría ser hasta cierto riesgo de fraude de ley, ¿no? Del tema de está cambiando la Claro, sociedad sí, por eso otra, ahí pero es la misma entraría un poco persona. en sí, no, no, a ver, esa operación justamente, habría o sea, habría estado superauditada por el Mm. juzgado, y si lo habría tenido que comprar yo. Pero claro, decía: "Si nadie lo compra, es que lo me la que", Claro. ¿sabes? En plan, la compro yo. Si nadie la quiere comprar, ¿La compra casualmente un amigo mío? no, 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 a ver, eso no puedes hacer, Vale, vale, vale. pero, o sea, porque, a ver, luego, pero si no hay ofertas, al final lo que busca el juzgado también es pagar el máximo de créditos posibles, ¿sabes? Porque eso lo gestionó directamente el juzgado, ¿la sacó a concurso público o algo así, o cómo fue? Claro, subasta. ¡Ostras! Claro, pues igual que lo de los pisos, Sí, sí, igual sí, los sí. pisos que salen, ¿no? Que conocemos más, ¿no? Los pisos que salen a subasta porque la gente no ha podido pagar la hipoteca, tarará, pues es que es lo mismo. Y entonces tuviste que vivir cómo se subastaba la marca, ay, pobre. Y esto, se Sí. supone que el precio es público, ¿se sabe cuánto pagaron por la marca? No, todavía no se puede. Vale, vale. Y y en ese caso, al ser tan de proceso, entiendo que tú no has hablado con ellos, vas a mantener cierto vínculo para, de algún modo, ser asesora o ofrecerte algo así, o la vinculación será cero con la nueva etapa. Bueno, va a depender un poco de ellos, o sea, de momento sí que tenemos ese vínculo, ese contacto, les he hecho como ahí un poco de traspaso, pero ahora ya a partir de ahora va a ser un poco en función de lo que ellos quieran. Mm. O sea, ¿Y yo cuál es también tu estoy en un punto, o sea, así? había un momento en el que había otro posible comprador que me quería a mí dentro del equipo, o sea, como gestión, ¿no? Claro, Y no te mentiré que o sea, decía: "Bueno, vale", pero me entraban los 7 males, también te digo. que ya preferías el cambio de etapa completa, ¿no? Sí, porque al final también, o sea, a mí a nivel personal una cosa que me pasa es que también, que era lo que te decía antes, o sea, Hemper ya, yo lo veía desde un lado de como, o sea, ya estaba en un bucle tal de que veía que nada me salía como de negatividad un poco, ¿sabes? De que veía que las cosas no me acababan de salir, que todo eran problemas, que no sé qué, no sé cuántos, que como que hacer borrón y cuenta nueva en el del mismo, ¿sabes? Como en el mismo sitio de como ese bucle un poco de negatividad me habría costado. Mm. Porque además, claro, es un año de proceso de cierre, un año desde que ya has dicho, ya ha quedado claro, ya está pedido que se va a Sí, cerrar, sí. a nivel mental, ¿cómo gestionas eso para seguir Claro, motivada en el día a día, no? es muy difícil, eso es lo más difícil de todo. Para mí eso es lo más difícil de todo, porque dejas de estar generando valor y de sentir porque, o sea, tú cuando estás emprendiendo, es verdad que te enfrentas a una incertidumbre brutal y tienes una ansiedad brutal, pero tienes cosas que están en tu mano para poder combatir esa incertidumbre. Es decir, la típica en la que caemos todos, currar 1000 horas, ¿sabes? En plan, yo curro tantas horas y como voy a currar, pues voy a tener un resultado, ¿sabes? Entonces, pues es que no, entonces tú te escudas en el trabajo. ¿Qué pasa? Que cuando no tienes nada que hacer y cuando no depende nada de ti, o sea, porque depende del juzgado que lo apruebe, depende del tal, es una situación muy difícil, muy, muy, muy difícil. Entonces, claro, entras en una especie de sensación de inutilidad, de estar, ¿sabes? De estar todo el día generando valor y, ¿no? Teniendo como un poco esa dopamina de, jolín, mira, yo qué sé, desde la campaña que has hecho de no sé cuántos hasta las ventas que ha habido de tal, no sé, ¿sabes? O sea, como que al final estás muy enganchado, o sea, cuando emprendes estás muy enganchado a esos quick wins, a esa dopamina
de que te van saliendo cosas, de que, yo qué sé, vas a una reunión comercial y te va de puta madre y dices: "Buah, qué bien, venga, tal". Se te cae otra cosa, pero como que dices: "Venga, va, vamos a por lo siguiente". O sea, como que estás ahí como muy enganchado a el día a día de pam, 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 cositas, cositas, cositas. Claro, Ya, cuando todo lo que haces es todo lo contrario, es destruir o enterrar algo, es un proceso, que yo todavía estoy, reconciliándome con ese proceso o entendiendo qué es lo que me ha pasado este año, ¿sabes? O sea, como que para mí es un año como súper gris, desde sobre todo desde febrero, o sea, cuando ya empezamos ¿no? Desde abril, que ya era en plan, estábamos ya cerca del abril, marzo, mayo, junio, o sea, hasta después de verano, más o menos. Ha sido un proceso muy, sí, muy gris, que yo no, o sea, no sé ni qué hacía, o sea, sí que curraba, pero de repente, o sea, estaba en cama, o sea, ¿sabes? Como que una especie de mini depresión, ¿sabes? O sea, o de ya, duelo como muy heavy, sin ser consciente realmente de que está siendo un duelo, o sea, una cosa como muy extraña, porque es una pérdida en vida, ¿sabes? O sea, al ya, final estamos muy acostumbrados y es un duelo escogido. Es que es una sensación muy rara porque tú estás escogiendo ese duelo, ¿sabes? Entonces, mm, claro, tampoco es algo que te duela en plan carnal, ¿sabes? Como cuando pierdes a una persona, ¿no? Que es un dolor aquí como en el pecho, súper visceral, súper carnal, de que lo tienes aquí, sino es como algo muy sutil, es como un veneno muy sutil porque es un duelo que tú has escogido. Entonces, tienes que estar en paz contigo mismo y decir: "Yo he escogido esto, pero es un duelo que tengo que vivir", o sea, es como una cosa muy rara, em, es una cosa muy rara. Y encima que no depende de ti, que o sea, es una vivencia como muy peculiar, yo creo, y que no es comparable con nada en el mundo, ¿sabes? O sea, no es comparable con nada. mm, Y es algo que además vives tú o sea, en mi caso, que viví yo de manera individual, ¿sabes? No tenía, en plan, apoyo en el sentido de que nadie que estuviera viviendo lo mismo que yo en ese momento, ¿sabes? Porque al final también cuando tú tienes un duelo, porque se te ha ido una persona, tienes un apoyo de un entorno que está viviendo lo mismo que tú, en este caso, súper sola, ¿sabes? O sea, no hay nadie que está viviendo lo mismo que tú, o encuentras compañeros, que es muy difícil de encontrarlos también, que están justamente en ese momento de concurso de acreedores, ¿sabes? Que eso también es otra, porque yo cuando, decidí ir a concurso de acreedores, quería hablar con gente que me pudiera contar, en plan, pues yo qué sé, ¿sabes? En plan, cuánto dura el proceso, pues cosas ya, también técnicas, ¿sabes? Porque los abogados no se mojan, te dicen: "No lo sabe", o sea, depende del juzgado, claro, y dices: "Tío, ya, pues ya, dime algo", ¿sabes? Pero claro, no se mojan porque no quieren que después les vengas a decir: "Oye, me dijiste que era esto y al final ha sido esto, tal". Entonces, claro, encontrar a gente que haya pasado por lo mismo o que esté pasando por lo mismo es muy difícil porque nadie lo cuenta. Entonces, claro, estás ahí en plan, en la máxima soledad. total. Y entiendo que te apoyaste en psicólogos, es decir, de buscar así algo de apoyo, ¿o te lo comiste Sí, todo? no, no, sí, sí, yo sí he tenido psicólogo, o sea, llevo mucho tiempo en terapia para también la gestión de ejemplo y tal, y mucho apoyo del entorno. Ahí sí que es verdad que en otros momentos de ejemplo que habrán sido, pues, igual del mismo nivel de dificultad, ¿sabes?, diferentes, yo nunca pedí ayuda, en plan, a mi entorno, o me daba como pereza explicar, porque dices: "Es que Ya, ahora explicarte el contexto de todo". Como que hacer catch up de tal es como muy difícil, ¿no? Pero en este caso creo que como que también es algo que la gente desde fuera ve que es que puede ser muy doloroso, y yo creo que también yo he aprendido a pedir ayuda. Creo que para mí ha sido muy bonito, pues, cómo mi entorno se ha volcado en ayudarme y al final también ves, ¿no? Que desde el desconocimiento, es verdad, de la situación, pero pueden llegar a empatizar, ¿sabes? Aunque ¿sabes? Si les vas contando, o sea, si tú a la gente le mantienes al día de lo que te va pasando, la gente o sea, que la gente no es idiota, ¿sabes? La gente se entera de lo que está pasando. Es verdad que no lo vive desde tu lado, pero sí que puedes contar con la gente para, ¿sabes? No es lo mítico de no, nadie me entiende, ¿sabes? Sino pues que ya. bueno, aunque tienes esa soledad que hablaba antes, sí que te puedes apoyar en gente que bueno, pues que te va siguiendo los pasitos que vas dando en ese proceso tan complicado. ¿Y cuál es tu plan? Es decir, decías: "Quiero que al menos cuando cierre tenga, una salida", ¿no? No me cueste encontrar trabajo, es decir, tienes ya un poco dibujado qué al menos qué te gustaría hacer ahora que te liberes de esto. A ver, lo primero que quiero hacer es escribir un libro de todo esto. O Mm, sea, me gustaría como dejar el legado un poco de todo esto para, desmitificar para un poco lo que te decía, ¿no? O sea, creo que es
Creo que es un proceso súper chungo, en el que se está muy solo, por un lado, ¿no? Y que creo que igual que hacemos con los emprendedores que están empezando, que se les da muchísimo apoyo, muchísimo calor, Mm, visibilidad, etcétera, creo que también la gente que está cerrando necesita ese apoyo por parte de la comunidad emprendedora o al menos de poder hablarlo. Entonces, este es como el primer motivo por el que lo hago. Y luego por lo que te decía antes, ¿no? Que creo que también hay una sabiduría brutal en lo que no hay que hacer, ¿sabes? Que también son muchas de las cosas que hemos hablado, o o sí, en la parte más vulnerable del emprendedor que no se comparte y bueno, y quiero empezar a abrir la conversación y la gente y quien me quiera seguir, pues que me siga, ¿sabes? Entonces, bueno, me gustaría me gustaría, pues eso, empezar por un libro como algo físico, un manual de, ¿sabes? Como una especie de manual. Em, y luego, pues quizá si funciona bien y demás, pues abrir espacios también de conversación, ¿sabes? Como pueden ser podcast, entrevistas de otras experiencias, como pueden ser conferencias, no sé, como un poco tirar por ahí, eso por un lado. Y luego por otro lado, también, o sea, cosas que ya estoy haciendo es mucho más en la parte de educación y de, bueno, sí, en el emprendimiento, pues como, pues, hacer de mentora, dar clases sobre el tema, dar conferencias sobre el tema, que de momento, o sea, durante el próximo tiempo, o sea, como, a ver, mi planteamiento original era descansar, o sea, como no hacer nada, descansar y tal, que ya lo estoy haciendo, pero estoy viendo que esto, o sea, estoy como convirtiendo mi propósito hacia esto y también me está ayudando a mí, ¿sabes?, hablar de ello. Porque mm, estos espacios, pues, por ejemplo, lo que hemos hablado ahora, ¿no? O sea, yo son cosas que igual veo y pienso y tal, pero que ya, o sea, como que ya no hablo casi con, o sea, que ya no, o sea, como ya estoy bien en general, no encuentro mucho los espacios para hablar de lo de atrás, ¿sabes? De qué es lo que me ha pasado este año, de cómo ha sido y tal. Entonces, esos espacios en los que yo también hablo de esto también me ayudan mucho, ¿sabes? O sea, sé que ayudan a otros, pero es que a mí también me ayuda mucho a darme cuenta de cosas y también seguirme reconciliando con todo el proceso y lo vivido. qué bueno. Pues Gloria, muchísimas gracias, de verdad. Yo creo que Vale, esto que vas a hacer, es decir, como libro te recomiendo el de Montse Laviaga, se titula No te quedes atrás, después te mando referencia, vale. porque es un proceso, yo creo que muy parecido en su caso. Ella cuenta su experiencia como emprendedora en una empresa que era fotografía e commerce, y cómo después al final, en su caso, en esa delgada línea entre cerrar y venderla, consiguió venderla Ajá. cuando ya al mes siguiente habría tenido que convocar concurso, ¿no? Y lo cuenta también en un libro un poco de cómo fue su proceso y sus aprendizajes, ¿no? Entonces creo que te Qué servirá guay. bastante Vale. como referencia. Sí, Y sí, sí. creo que eso, que ha sido una conversación súper generosa por tu lado, que como dices, creo que es relevante que se cuente más, ¿no? Que se sepa un poco más todo esto y que se entienda muchas veces lo fácil que es, irse a la mierda, ¿no? Es decir, lo fácil que es la línea, ¿no? Que separa el superéxito, porque hay mucho de, fake it until you make it, ¿no? Es decir, lo de la gente que te va contando el discurso que va estupendamente y está en el alambre, Sí, a punto de cerrar también. Igual lo sí, consigue, sí. pero que se sepa también que a veces, las cosas ese 10% juegas y a veces no pasa, ¿no? Sí, que no pasa nada, ¿sabes? Y que también que no pasa nada, ¿sabes? Que es totalmente lícito, que es totalmente normal, que pasa más de lo que nos pensamos Mm, y que no, ¿sabes? Y que al final, pues bueno, pues es una etapa más vital, ¿sabes? O sea, como que también creo que es enriquecedor pasar por el proceso, ¿sabes? De todas total. maneras. Pues un placer, Gloria, muchísimas gracias. Igualmente, gracias. Chao. ¿Qué te ha parecido? Espero tus comentarios. Tremenda clase de emprendimiento. Me pareció muy interesante ese difícil equilibrio entre si no hubiese pedido financiación, quizá habría sido una marca rentable pero pequeña, por lo tanto con poco impacto, y eso no era lo que buscaban. La financiación inicial, vista en perspectiva, los estranguló. Pero esa era su apuesta, crecer y hacer algo que fuese grande. Y si por el camino otras cosas hubiesen funcionado, que si menos problemas entre socios, mejores decisiones en la selección de producto, haber apostado por un inversor industrial, quizá haber apostado por tienda física que le diese caja más pronto,
con alguna de ellas quizá hubiesen salido adelante, más fuerte e impactante a nivel social y empresarial. Porque al final conocemos muchos casos que están en la cuerda, ¿no? Es decir, que parece que están a punto de desaparecer y con una buena decisión, con un golpe de timón, con algo que funciona bien, salen hacia arriba y triunfan. Por tanto, no se puede tampoco demonizar la decisión de la financiación inicial, sino que nos ayuda a entender lo difícil que es que todo se tiene que alinear para que un proyecto de emprendimiento salga adelante con éxito. Envío de nuevo las gracias a Gloria Gubianas por su generosidad en este análisis compartido. Y aquí lo dejamos, ya sabes, tienes los mejores artículos sobre el sector online en marketing4ecommerce.net. Si te interesa el ecosistema LATAM, tenemos otro podcast específico con Juan Rodríguez, busca Marketing for E-Commerce México. No te olvides de suscribirte a este podcast, por supuesto, que compartimos Yara Quevedo y el que te susurra al oído, Rubén Bastón. Y nos escuchamos el próximo lunes.